Hola a todos mis amigos, hola a todos mis queridos amigos de Catholic Link. Bueno, tuvimos la semana pasada la conferencia que le pusimos como título ¿Cómo poder rezar mejor? Y siempre quedan unas preguntas, algunos temas más por conversar y por responder. Entonces, quería responder un par de preguntas ahí que me habían hecho y también aprovechar que había algunos temas importantes que no terminé de hablar la vez pasada porque creo que me extendí un poco y nos quedó corto el tiempo para aprovechar de responderlos y terminar de explicarlos en esta ocasión. Una primera pregunta que algunas personas me dicen es, padre, ¿cuál es la diferencia entre rezar y orar? Es algo que mucha gente lo dice, ¿no? Yo les digo honestamente, yo nunca he escuchado una mayor diferencia, una gran diferencia en la definición entre una y otra. A mí me parece que son sinónimos, aunque escucho que muchas personas lo utilizan como diciendo que orar es ese diálogo espontáneo con Dios y rezar son repetir oraciones de manera, oraciones que uno se sabe de memoria, como la Ave María, el Padre Nuestro, ¿no? Y como que son dos cosas distintas, ¿no? Y a veces se utiliza esta diferenciación como para decir que rezar, es decir, repetir oraciones que son conocidas, es como que algo menos valioso, no hay mucho más valioso, natural y espontáneo es la oración que simplemente rezar. Yo les digo, en primer lugar, nunca he escuchado así una diferencia de definición entre una y la otra. Quizá me estoy equivocando, pero nunca he escuchado una diferencia. Y por otro lado, a veces me parece que quitarle valor a estas oraciones de tanta tradición, ¿no? Como rezar el rosario, donde repites el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, rezar una Ave María, rezar una oración que uno se sabe. A mí no me parece que eso sea de menor valor que una oración, digamos, espontánea, en la cual uno habla con Dios, ¿no? Cuando se usa esa contraposición, a mí me parece errada, ¿no? Porque si rezar, es decir, repetir una oración, tuviera menos valor, bueno, habría que reclamarle al mismo Cristo. Cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo así, muy bien. Cuando recen, rezan así. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, esa más bien, repetir esa oración, ¿acaso no es la oración más valiosa que hay? Es la que el mismo Cristo nos enseñó. Repetir los salmos, por ejemplo, ¿acaso no es valiosísimo? ¿Quién podría decir, no, no, esas oraciones que están en la Biblia y que Jesús nos enseñó son menos valiosas que las que cuando yo oro espontáneamente? No, a mí me parece que no. A mí me parece que las dos son valiosísimas. Yo no veo una gran diferencia entre una y otra en cuanto a definición en el uso de las palabras. Y yo más bien lo que diría es, valgámonos de una y de la otra, para que de verdad podamos tener cada vez un mejor encuentro con Dios. Eso es lo que podría responder con respecto a esa pregunta. Luego, también algunas personas me preguntaban, padre, ¿cómo podemos hacer para poder prepararme mejor para la oración? Yo creo que pueden haber también, respondiendo a esta pregunta, varios medios que nos pueden ayudar a prepararnos mejor, ¿no? Somos seres humanos que tenemos un cuerpo, tenemos sentidos y a veces preparar el lugar donde vamos a rezar es algo que nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, que sea un lugar silente. ¿Cuál es el lugar donde vas a rezar, no es cierto? Quizás, como dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Cuando vayas a rezar, enciérrate, ¿no? En tu habitación, ¿no? Ahí donde nadie te molesta, ¿no? Donde nadie te va a ver y donde solamente tú y Dios van a encontrarse, ¿no? Un lugar separado, silente, donde nadie te moleste, sería lo ideal, ojalá que tú puedas tenerlo, ¿no? También el momento es importante saber, ¿no? Escoger bien el momento para rezar. Quizás puede ser cuando recién comienzo el día, o cuando no hay nadie en mi casa, o cuando hay menos personas, ¿no? O cuando, no sé, si soy papá o mamá de hijos pequeños, cuando mis hijos están dormidos. Pensar también bien cuál es el momento más tranquilo. Creo que el silencio, la tranquilidad, definitivamente es un elemento que favorece mucho el encuentro con Dios. Porque no hay elementos que nos perturban, que nos distraen, ¿no? Y también la postura. O sea, de verdad, nuestra postura física nos dispone mucho para nuestra actitud interior. Por ejemplo, a veces rezar de rodillas, ¿no? Cuando vamos al Santísimo, la postura de rodillas es una postura recogida, de recogimiento, ¿no? Que nos ayuda a ubicarnos en cuál es nuestra relación con Dios, ¿no? Que Él es más que nosotros, y nosotros venimos a adorarlo y alabarlo, ¿no? O a veces, por ejemplo, si voy a hacer una meditación un poquito más larga, quizás estar sentado, ¿no? Que es esa postura que quizás es cómoda, que también me permite, si voy a tener un momento de oración más largo, me permite pues permanecer más tiempo, ¿no? O a veces, ¿no? A algunas personas les ayuda poner música de fondo, obviamente una música que me favorezca la oración, ¿no? Quizás unos gregorianos, una música
que me remite a lo espiritual. Algunas personas, no sé, prenden una varita de incienso, ¿no? Entonces, si el silencio, el lugar, el olor, el sonido, la postura corporal, todas estas disposiciones externas me invitan a la oración, obviamente eso influye. No será lo fundamental, pero contribuye, favorece a que mi oración pueda ser, este, pueda tener una mejor disposición para ella, nada me distraiga, todo me conduzca a conectarme con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, con respecto a esa pregunta, creo que estos medios también podrían ser para nosotros de mucha utilidad. Y por último, quería terminar simplemente mencionando, en la plática que tuvimos, había mencionado algunos obstáculos, ¿no? que podemos encontrar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración. No alcancé a mencionar todos y quería aprovechar esta ronda, digamos, donde estaba respondiendo este par de preguntas, para terminar de mencionar quizás algunos obstáculos que podemos encontrar en nuestra vivencia de la oración, ¿no? Un obstáculo más y plantear también, bueno, cómo superarlo, ¿no? A veces nos cuesta rezar porque nos cuesta mucho, porque es exigente, ¿no? Porque a veces tenemos la expectativa de que la oración sea un momento de tranquilidad, pero no, a veces rezar me cuesta vencerme a mí mismo, tengo pereza. A veces también me cuesta porque Dios me habla y a veces Dios tengo miedo de lo que me va a pedir, ¿no? Y ¿saben qué? Yo creo que la oración es así, la oración siempre va a ser exigente, porque el encuentro con Dios, Dios nunca nos va a dejar así como estábamos antes. El verdadero encuentro con Dios nos saca de nosotros mismos, nos invita a dar un paso hacia adelante, a combatir más, a ser mejores, a ser más santos. Entonces, que podamos percibir que la oración me cuesta, es exigente, creo que es algo bueno, porque es expresión de que, bueno, realmente estoy conectándome con lo esencial y el Señor me está moviendo el piso, ¿no? Y me pide que dé más pasos hacia adelante, ¿no? No hay que dejarnos vencer por la cobardía, por el miedo, ¿no? Porque a veces, claro, mucho más fácil es hacer algunas cosas que son sencillas, superficiales, pero que en el fondo no nos terminan conectándonos con lo esencial. La verdadera oración sí nos conecta con lo esencial. Por lo tanto, no tengamos miedo de que sea exigente. Creo que es un buen signo que nos esté costando, ¿no? Y que más bien eso nos sirva para, ¿cómo se llama? Para perseverar en este camino, ¿no? No tengamos miedo también de lo que Dios nos vaya a pedir, como decía el Papa Benedicto, ¿no? No tengamos miedo, Dios no quita nada, Dios más bien lo da todo. Dios no nos quita nada de lo verdaderamente auténtico, de lo valioso de esta vida, y por el contrario nos lo da todo, nos da esa plenitud de vida que buscamos. Y eso lo encontramos en la oración. Por lo tanto, no tengamos miedo de que sea algo exigente en nuestra vida. Otro obstáculo que también quizás podemos encontrar en nuestra oración son personas que dicen, oye, pero padre, es que yo me distraigo con mucha facilidad, ¿no es cierto? Bueno, eso en parte habíamos hablado en la conferencia, muchas personas me lo preguntaron. Creo que es natural a veces. Otra pregunta que quizás algunas personas otro obstáculo que a veces podemos encontrar también es, bueno, padre, es que yo rezo porque no soy digno, ¿no? Porque no tengo cara para acercarme a Dios, ¿no? Después de todos estos pecados que he cometido, después de todos esos errores que he hecho, ¿con qué cara voy a acercarme ahora a Dios a pedirle, a rezarle, ¿no es cierto? No me atrevo, no, me da vergüenza, ¿no? No soy digno. Bueno, ¿sabes qué? Es verdad, tienes razón, no eres digno, nunca somos dignos. ¿Quién puede decir, soy digno de todas las cosas buenas que Dios me da? Soy digno de estar cara a cara frente a Dios, recibirlo en la Eucaristía. Nadie es digno, nadie lo merece, ¿no? Pero no importa, igual así Dios nos invita, ¿no? Y no importa que si has cometido un gran pecado, si estás dolido por algún error que has cometido, porque has estado muy alejado de Dios, no te alejes de Él, ¿no? Yo creo que más bien con mayor necesidad requieres de la oración, con mayor urgencia. Es el peor momento más bien para alejarse. Los momentos de oración no es cuando uno solamente está bien, más bien con mayor necesidad cuando uno está mal, cuando uno ha hecho cosas que no han sido correctas. Por lo tanto, el no rezar, pues porque no soy digno, porque no me he estado portando bien o qué sé yo, es una tentación del maligno. No cedamos esa tentación, ¿no? Entonces, nunca vamos a ser dignos, ¿no? Más bien me recuerda a esa cita de San Pedro, ¿no? Cuando dice, aléjate de mí, Señor,
que soy un pecador, ¿no? A veces humanamente sí surge ese sentimiento de estar frente a la grandeza de Dios y ver la propia pequeñez y decir, oye, hay una distancia inmensa, ¿no? Y a veces como que surge esa tentación de decir, Señor, aléjate de mí, no merezco esto. Pero Dios nos quiere amar sin medida, por lo tanto no lo vamos a merecer nunca. Pero ahí está la grandeza de su amor. Es un amor que no se merece, sino que se da gratuitamente. Y por eso Dios se muere de ganas de encontrarnos con nosotros en la oración. No nos alejemos nosotros, cuando Dios hace todo lo posible por acercarse y porque Él mismo se quiere encontrar con nosotros. Y un último obstáculo que también podríamos mencionar es, a veces cuando las personas dicen, oye padre, pero yo rezo, pero no escucho a Dios. Rezo y de verdad no escucho al Señor, ¿no? Eh, ¿Saben qué cosa pienso? A veces creo que no escuchamos a Dios porque a veces hablamos demasiado. A veces cuando, no sé si te ha pasado, ¿no? Cuando rezas, hablas y hablas y hablas y hablas y a veces no te callas. A veces es bueno que nos callemos. A veces es bueno que hagamos silencio en nuestro interior, ¿no? Eh, y digo esto porque en el silencio Dios nos habla. Y hay que hacer esos espacios de silencio. A veces tenemos miedo de hacer silencio porque pensamos que Dios no nos va a hablar, porque pensamos que Dios no nos va a responder nada y por eso no nos atrevemos a callarnos, ¿no? Nos falta fe a veces cuando le rezamos a Dios, ¿no? A veces incluso hasta le pedimos cosas al Señor, pero no confiamos en que nos la va a dar, ¿no? Yo creo que es importante rezar con confianza, ¿no? Y con esa confianza es saber que Dios sí nos responde, pero tenemos que darle la oportunidad. Hagamos un poquito de silencio, ¿no? Y si tienes esa duda de que, mira, ¿será Dios el que me está respondiendo? O quizás seré yo, ¿no? El que me estoy respondiendo a mí mismo. Bueno, creo que hay una manera muy buena de tener la certeza de que es siempre Dios el que me habla. Y es cuando rezamos con las Escrituras, cuando rezamos con la palabra de Dios, eh, podemos tener la certeza que es Dios quien nos está hablando y no otra persona, porque es la misma palabra de Dios que penetra hasta lo profundo del corazón y nos habla hasta lo profundo del alma. Entonces, si piensas que tú rezas y bueno, no escuchas a Dios, que Él te responde, no tengas miedo a hacer un poco de silencio. Vas a ver cómo Dios también te responde. Dale la oportunidad al Señor. Y déjate tocar el corazón también cuando reces con las Escrituras. Deja que Dios te hable directo y Él va a saber qué decirte para mostrarte el camino, para darte luces para tu vida. Bueno, y por último, algunas personas me pidieron si les podía recomendar algunos salmos, porque habíamos hablado en la conferencia acerca de los salmos, algunos salmos específicos para rezar en determinadas situaciones. Bueno, he hecho ese trabajito, he recopilado varias citas de salmos, ¿no? Para distintas ocasiones, pero bueno, creo que decirlas aquí verbalmente como que no va a ser lo mejor. ¿Saben qué voy a hacer? En este mismo video, en la parte de abajo, en la parte de los detalles del video, voy a poner un link. Y ahí en ese link, si ustedes hacen clic, van a poder acceder a este archivo donde estoy poniendo distintos salmos y las distintas experiencias, ¿no es cierto?, que estos salmos remiten para que ustedes puedan rezar en distintas ocasiones. Muy bien, queridos amigos, y no me alargo mucho más porque la verdad no quedaron muchas preguntas pendientes después de la conferencia, porque sí dio tiempo para responder varias de ellas. Y en realidad llegué a responder casi la mayoría, entonces casi no quedaron preguntas pendientes. Por eso dejo que esto sea simplemente breve, he respondido solamente un poquito de cosas. Y, y bueno, con eso creo que termino respondiendo a la mayoría de inquietudes que se hicieron y que quedaron ahí en el aire. Me ha dado mucha alegría poder compartir este tema tan importante con ustedes. Y bueno, espero que nos sigamos viendo y los invito a que en las conferencias de Catholic Link, las que van a seguir habiendo, que todos podamos participar porque creo que van a ser de mucho provecho espiritual para todos nosotros. Una alegría muy grande estar con ustedes y que Dios los bendiga.